Estamos de regreso, doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a nuestro neurólogo Jorge Salazar. El día de hoy vamos a platicar del COVID y sus complicaciones neurológicas. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Nidia. Un saludo para ti, para todos en el estudio y pues para tu público. Muchísimas gracias, doctor. Oiga, pues lo hemos dicho y ya se sabe, hay repunte de COVID, los contagios están empezando. Pues se puede deberse a las épocas donde ya hay más reuniones, donde ya el uso de cubrebocas es responsabilidad de cada quien. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues que no solo hay gripas y te puedes resfriar y puede pensar las personas que solo les va a dar eso. También pueden haber complicaciones neurológicas y se tienen que seguir cuidando. Es correcto, Nidia. Tradicionalmente, bueno, pues el COVID es un cuadro o va a dar un cuadro clínico cuando adquieres esta infección, ¿verdad? Que se va a caracterizar sobre todo por sus manifestaciones respiratorias, ¿no? La presencia de dolor de garganta, tos, fiebre, que en algunos casos pues puede progresar hacia una neumonía, ¿no? Sin embargo, se sabe hoy en día que también pueden darse manifestaciones neurológicas, es decir, signos y síntomas en relación a afección al sistema nervioso. Yo recuerdo cuando inició la pandemia, ¿verdad? Entre los neurólogos había mucha preocupación, ¿no?, en torno al riesgo que pudiera haber en el incremento de estas enfermedades neurológicas. Se hablaba de que existía un riesgo, ¿no?, aumentado de padecer ciertas neuropatías, esto es enfermedades en donde se van a afectar los nervios que van de la médula espinal a las manos, a los pies y que producen debilidad, o infartos cerebrovasculares. Sin embargo, conforme se fue desarrollando la pandemia, pues afortunadamente vimos que estas manifestaciones tan graves pues eran muy poco frecuentes, y aunque hacen falta más estudios, definitivamente sí se ha podido ver que existe una relación entre la infección del COVID y la aparición de estas manifestaciones neurológicas o de estas enfermedades neurológicas. ¿Y cuáles son estas, no? Se habla de que hasta 6 de cada 10 pacientes que tienen la infección y que manifiestan síntomas pueden tener estas manifestaciones neurológicas. ¿Cómo cuáles? En primer lugar, yo diría que el dolor de cabeza. O sea, muchos de estos pacientes, de hecho, es uno de los criterios que se puede utilizar a veces cuando hay sospecha de infección por COVID, ¿verdad? Es el dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que puede ser de tipo opresivo, como en banda, ¿verdad?, o de tipo pulsátil. Hay que tener cuidado porque a veces tenemos a pacientes que tienen el antecedente de ser migrañosos, ¿verdad?, o de padecer de dolores de cabeza, y que cuando adquieren la infección, bueno, pues estas manifestaciones se magnifican o se incrementan en cuanto a su intensidad. Pero digamos que el dolor de cabeza es uno de los síntomas más frecuentes que encontramos en la práctica clínica. También está la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Se ha visto que muchos pacientes presentan cambios a nivel del nervio olfatorio, que es una extensión del sistema nervioso, y trae como consecuencia pues la pérdida para distinguir y discriminar diversos olores, y que esta pérdida del olfato incluso puede persistir más allá de 8 semanas, más allá de normalmente la infección por COVID dura de 1 a 2 semanas, y se ha visto que en algunos casos incluso esta pérdida del olfato, del gusto, puede ser muy posterior a la infección por COVID. Bueno, se ha visto que hay una afección de este nervio olfatorio. También está la presencia de crisis convulsivas en casos muy severos, de infartos cerebrovasculares, de neuropatías, de encefalitis, que afortunadamente son muy poco frecuentes, pero que pueden ser complicaciones graves de los pacientes con COVID. El por qué se presenta en algunos y en algunos no es tema de debate, pero bueno, se cree que tiene que ver en buena medida con la respuesta que nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico tiene frente a la infección, ¿no? Y se habla de que hay un grupo de pacientes que ya pasada la infección por el virus, ¿verdad?, el sistema inmunológico tiene tal grado de afectación que aún persiste esta actividad de nuestro sistema inmune sobre otros órganos, entre ellos el sistema nervioso, que da pues como consecuencia la aparición
de estas manifestaciones. Y un punto muy importante es decir que también después de que pasa la infección o termina la infección, se habla de que después de 8 o 10 semanas pueden persistir algunos síntomas, ¿no? El famoso síndrome post-COVID, caracterizado por la presencia de mareos, por la presencia de problemas de concentración, por la presencia de taquicardia, por la presencia de sudoraciones nocturnas, ansiedad, insomnio, depresión, que se ha visto en algunos pacientes, no en todos. Pues digamos que las manifestaciones neurológicas pueden llegar a ser muy frecuentes en los pacientes con la infección por COVID y que estas manifestaciones, si bien se van a presentar en su mayor parte durante las primeras 2 semanas de la infección, en una minoría de casos se han descrito que puede persistir más allá de 60 días, de 8 semanas, y que puede dar origen a la aparición de un síndrome post-COVID. Entonces esto nos llama pues a reforzar las medidas de prevención, ¿no? Sobre todo en estas épocas en donde hay frío, ¿verdad? Hay mucha actividad social, pues sí es recomendable pues usar el cubrebocas o tener medidas de prevención pues, para evitar la infección, no solo por COVID, ¿verdad? Sino muchas otras Y esa la enfermedades influenza como la influenza. Así es. Doctor, bueno, ya lo mencionábamos que hay que ser responsables de nuestra salud y tener todos los cuidados pertinentes. Las personas que se enferman de COVID y llevan su tratamiento y todavía tienen consecuencias, como bien mencionaba, del post-COVID, ¿qué tienen que hacer? Porque ellos acaban su tratamiento y creen que ya estuvo. En cuestiones neurológicas, lo recomendable es acudir con ustedes. Es correcto. En términos generales, las manifestaciones neurológicas hacia las 2 o 3 semanas suelen desaparecer. Sin embargo, cuando estas manifestaciones persisten más allá de 2 meses, es definitivo que hay que buscar atención pues adicional, ¿no? Si un paciente nunca ha tenido, por ejemplo, mareos o vértigo y a raíz de la infección de COVID tiene estas manifestaciones, bueno, pasado cierto tiempo, si estas persisten, pues hay que acudir a consultar porque definitivamente algo no anda bien. Se sabe que el COVID puede producir trastornos de la coagulación y esto puede dar origen a la aparición en algunos pacientes susceptibles, no en todos, pero sí en algún, de trombos, y que en algunos pacientes esto puede traducirse en la presencia de pequeños o grandes infartos cerebrovasculares, ¿verdad? Neuritis del nervio vestibular, entre muchas otras. Entonces sí se recomienda que ante la persistencia de los síntomas, o por ejemplo taquicardias persistentes que no tenía el paciente, ¿no? Puede haber una afección incluso pues, cardíaca, pues hay que buscar atención médica. No dejarlo pasar. No por dejarlo supuesto. pasar y no minimizarlo, ¿no? Esto de los síndromes posvirales pues no es algo nuevo, ¿no? Se conoce ya también con muchas otras infecciones y el COVID no ha sido la excepción, pero sí puntualizar que hay que acudir con el especialista si estos síntomas persisten más allá de 2 meses y de alguna manera están limitando las actividades, ¿no? Doctor, me gustaría mucho si nos puede repetir en cuestiones neurológicas algunos de los síntomas para que las personas que quisieran reforzar esta información estén pendientes, sobre todo para estar alertas de esos focos rojos. Y desde luego la presencia de cefalea persistente que no mejore con el uso de fármacos. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza intenso, que sea persistente, ¿verdad? Y que no ¿Punzadas? mejore. Puede ser de tipo punzante o de tipo opresivo, que persista más allá de las 2 semanas, ¿verdad? Y que no mejore. Podemos estar ante complicaciones o alguna otra enfermedad, ¿no? Que se haya agravado durante pues, la infección por COVID. Tener problemas para hablar o comprender el lenguaje, debilidad en alguna extremidad, problemas de equilibrio. Y desde luego todo aquello que tiene que ver con el insomnio, con la ansiedad, con los cambios en el estado de ánimo, la presencia de taquicardias persistentes. Bueno, pues hay que buscar atención médica. ¿Por qué? Porque podemos estar ante la presencia de alguna complicación que bien puede estar en relación con alguna afección del sistema nervioso, que son bastante frecuentes los síntomas. Afortunadamente los cuadros graves, como las encefalitis, como los infartos cerebrovasculares,
pues no se ven con tanta frecuencia. Sin embargo, es importante detectarlos, ¿no? Y ante cualquier síntoma o signo persistente, pues buscar la ayuda profesional. Y sobre todo tener en cuenta que hay que hacerlo de una manera inmediata porque pues el tiempo es oro, doctor. Muchísimas Así gracias es. por habernos acompañado. La verdad es que es un tema muy interesante y va con el tiempo. Ya lo decíamos, los contagios están aumentando y es responsabilidad de cada uno pues seguir cuidándose en la medida de lo posible. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nidia. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Es nuestro neurólogo Jorge Salazar. Vamos a un corte comercial y ya volvemos.